Bien, vamos a ver entonces nuestra clase que se llama ¿cómo, hermanos? Evangelismo en tiempos de persecución. Muy bien, evangelismo en tiempo de persecución o tribulación, ¿verdad? Y hasta ahorita lo que hemos visto y hemos comentado que hay dos textos que pueden ser tomados como base. Uno, que ya dijimos, es cuando Yeshua dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a Yeshua, a quien tú has enviado. Esto está en Juan 17. Si me ayudan a ver el verso, ¿qué verso es? Sé que es Juan 17, pero para tener presente el verso también. ¿Cómo decía? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. 17.3. Okay. Pues Juan 17.3, ese sería un verso clave en este tema, porque pues resume de lo que se trata la buena noticia. Digamos, la parte más relevante de la buena noticia, pues es conocer a Dios. Pues conocer al Padre, conocer al Hijo. El otro texto que también hemos mencionado como fundamental para este tema es el de Romanos 10. Igual ayúdenme a checar los versos. En Romanos 10, en donde dice el Rab Shaul que cómo van a creer, ¿verdad?, las personas en alguien de quien no han oído. O sea, más bien, ¿cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Romanos 10, ¿qué? 10, 14. ¿Son varios versos? Okay. Entonces sería del 14 a ¿cuál? 14 y 15. Bueno, vamos a tener presentes esos dos versos. Entonces, Juan 17.3 y Romanos 10, 14 y 15. Digamos como nuestros versos base para este tema. Incluso hoy estuve oyendo un canto que ya lo elegí como el canto lema, ¿verdad? También. O sea, nuestro canto lema de esta clase, y que después se los voy a poner. Bueno, los que llegaron antes de empezar el servicio teníamos puesto el canto que está basado justo en Romanos 10, 14 y 15, ¿verdad? Luego se los ponemos. Entonces, ¿por qué estos dos textos? Bueno, porque uno nos dice cuál es la clave o de qué es de lo que se trata, porque a final de cuentas queremos que las personas conozcan a Dios, o sea, que trasciendan, porque esto de la vida eterna pues se trata de trascender. Hay otro texto también en Eclesiastés en donde dice que el Eterno ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué ha puesto eternidad en el corazón del hombre? Esto es como el deseo de trascender. No sé si les ha pasado que han conocido personas que no les importa morir. O sea, personas que se conforman con esta vida. Es decir, que ellos dicen, bueno, pues te mueres y ya, ¿verdad? O sea, no pasa nada. O sea, la muerte es el fin de todo. Entonces, no hay algo más allá. Y hay mucha gente que piensa de esa manera y que está conforme y está a gusto de que así sea, de que no haya vida después de la vida. Pero hay otro grupo de personas que nos aferramos a esa esperanza de que realmente sí haya algo, que sí haya vida después de la vida.
que nos resistimos a la idea de morir, que no nos gusta la idea de morir, porque nosotros queremos vivir y queremos seguir viviendo. Entonces, en esas personas que tenemos ese anhelo y ese deseo fuerte de continuar viviendo, creo yo que somos ese grupo a los que se refiere Eclesiastés, cuando dice que el Todopoderoso, el Creador del Universo, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ha plantado esa idea, ha plantado esa semilla de no conformarse con esta vida, sino buscar la manera de trascender, buscar la manera de seguir viviendo después de que esta vida se termine. Y a eso se le llama eternidad en las Escrituras, ¿verdad? Se le llama la eternidad o la vida eterna. Entonces acá la clave es cómo trascender, ¿verdad? Cómo alcanzar esa vida eterna, y Yeshua lo explicó en esas palabras sencillas: esto es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que me conozcan a mí, a tu Hijo, a quien tú enviaste. Entonces en eso consiste. Ahora, haciendo un análisis de ese texto, pudiéramos nosotros determinar que es suficiente con conocer a uno o a otro, o pudiéramos concluir no, o sea, es necesario conocer a los dos. ¿Ustedes cómo lo interpretarían? ¿Cuál sería así su apreciación del texto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo. Entonces el texto está originalmente escrito en griego, ¿verdad? Si lo leemos así, tal cual en español, y como yo lo estoy diciendo, podría ser que lo entendamos o lo interpretemos como que es necesario conocer a los dos, porque que te conozcan a ti, y entonces ese y, esa conjunción implica que es necesario los dos. Pero realmente en el texto original y cuando Yeshua dijo esto, pues no puede haber una certeza de cómo fue que lo afirmó. ¿O qué piensan? O dicho de otra manera, alcanzará para que los judíos que rechazan a Yeshua, alcanzará que ellos trasciendan con el conocimiento que tienen, sin conocer a Yeshua, sin aceptarlo como Mesías. Alcanzará para aquellos que solamente han conocido al Hijo y han ignorado al Padre, que se han enfocado solamente en el Hijo. ¿Alcanzará con eso? No, yo lo creo que no. Conocer a uno no significa la vida eterna. Necesita conocer a los dos, porque para mí los dos son uno e iguales. Es decir, si quieres el Hijo, tienes que creer en el Padre, y si quieres el Padre, tienes que creer en el Hijo. Es como decir, yo confío en el hombre, pero no confío en Dios, o confío en Dios y no confío en el hombre. O sea, es algo que está fuera de lugar. Y todo lo que el Padre hace, por ejemplo, lo práctico es una imagen de lo espiritual. O sea, no podemos separarnos. Decir, yo soy espiritual, no, yo soy humano. Así no debe ocurrir, ¿verdad? Sí ocurre, ¿verdad? Pero no debe. Yo entiendo que a lo mejor no los vas a conocer en el mismo tiempo. O sea, que te conozcan, o sea, como conoces a uno, y puede ser que ese uno te presente al otro, o sea, que sea un camino que te lleve a conocer al otro, pero no precisamente a los dos. O en su momento vas a conocer quizá al otro, no sé, me suena más así como un proceso. Es que suena medio raro, incluso ahorita que estaba pensando lo que dijo mi hermano, es pensándolo así, los que fallecieron antes de que llegara Yeshua en su primera venida no son salvos, no van a trascender, pero muchos de ellos sí, que o sea, creyeron y obedecieron al Padre,
Y muchos profetas, quiero suponer que al tiempo o cuando fallecieron, supieron de que, bueno, va a ser el Mesías esta persona, o una imagen de que pues vieron el Mesías y pues, ya pudieron descansar en paz. O qué sucede, porque realmente es como que se sobreentiende, o los escritores como que te quieren hacer entender de que si tú conoces al Padre, inherentemente vas a conocer al Hijo. Y si crees en el Hijo, inherentemente vas a creer en el Padre. Es como que una cosa te lleva a la otra por simple como que entendimiento. De hecho, lo que decía el hermano Carlos ahorita, desde mi perspectiva, reforzaría la idea de que si conoces a uno, como decía Iván, de manera inherente es conocer al otro. Porque si, como dijo Yeshua, el Padre y yo uno somos, está hablando de una unidad, ¿verdad? De Had. Una unidad que todavía se nos complica entender, pero unidad. Entonces, ahora, para no meternos en aguas profundas, acá creo que la clave es ubicar los tiempos. Una vez les hacía yo un esquema acá de los tiempos y decíamos que tenemos en los tiempos del Eterno y de los tiempos que nos habla el Eterno a nosotros se dividen en tres. En lo que tiene que ver con la creación, porque acuérdense que hablamos de una eternidad pasada. ¿Qué significa ese término eternidad pasada? O sea, esto es lo que ocurrió antes de la creación. O sea, antes de la creación. Porque el Eterno, pues Él es. Antes de la creación, Él es. Yeshua también dijo, antes que el mundo fuese, yo soy. Entonces ahí ubicamos, antes de la creación, ubicamos al Eterno, ubicamos a Yeshua e incluso ubicamos a los ángeles, porque también ubicamos al Satán antes de la creación, ¿sí? Entonces a ese tiempo se le llama eternidad pasada. Ahora, al tiempo que transcurre a partir de la creación y sobre todo a partir de la creación del hombre, ese es, le llamamos la era común, o esta era, ¿sí? Este tiempo. Y esta era o este tiempo, dijimos, son 6,000 años. Es un total de 6,000 años establecidos ya. A partir de la creación del hombre y cuando va a haber un cambio de era. Se va a terminar una era y vamos a entrar en una nueva era, en un nuevo tiempo, en lo cual se le llama reino mesiánico o edad mesiánica, cuando el Mashiach reine sobre esta tierra. Es un periodo de tiempo de 1,000 años. Entonces ahí ya tenemos dos tiempos. Esta era o esta edad presente, como le llaman en el judaísmo, que son los 6,000 años. Luego viene el reino mesiánico, que ese es el tiempo que viene después. Pero una vez que se culmina el reino mesiánico en esta tierra, porque el reino mesiánico, en palabras de Daniel, es un reino eterno. En la promesa del eterno al rey David es un reino eterno. Pero ese reinado tendrá una etapa inicial de 1,000 años en esta tierra. Después, el reino mesiánico va a continuar, pero ya no en esta tierra, sino a eso es a lo que ya se le llama el reino venidero. ¿Sí? Es el reino venidero, nosotros también lo conocemos como la eternidad. El día octavo después de Sukkot, ¿sí? La eternidad. Y esa eternidad ya tiene lugar no en este planeta, ¿verdad? No en esta tierra. Es un reino que tiene lugar en otra parte. ¿Dónde? No sé. Apocalipsis habla de cielos nuevos, tierra nueva. Ya no es este planeta. Ya no es ni siquiera probablemente esta galaxia. Será en otra parte. Eso es la eternidad.
Entonces, si nos ubicamos en tiempo, ¿cuándo comienza la eternidad? Después del reino mesiánico. Eso quiere decir que el tema de conocer al Padre y conocer al Hijo para alcanzar la vida eterna tiene como límite hasta el reino mesiánico. Ahora, voy a mencionar algo que no me pregunten, no me pregunten después, ¿verdad?, sobre eso. Pero hay una teoría, existe una teoría, de que en el reino milenial, de que en el reino mesiánico, todas las personas que han existido desde Adán hasta nosotros, todas las personas van a tener la oportunidad de conocer al Padre y al Hijo. Todos. ¿Cómo? No sé. Hay algunos textos en los profetas que llevan como a esa teoría, pero es una teoría. De momento lo que tenemos y lo que conocemos es lo que hay en las Escrituras, pero hay muchos textos que no son del todo claros. Entonces, Iván decía ahorita, a ver, si tomamos solamente las palabras de Yeshua como las aprendimos en el cristianismo y que decimos, pues si la gente no conoce a Jesús y no lo acepta como su Señor y Salvador, pues no pueden ser salvos, no pueden alcanzar la vida eterna. Entonces ahí de entrada tienes un conflicto. ¿Por qué? Porque todos los que murieron antes del nacimiento del Mashiach, pues están en un problema. ¿Cómo se soluciona? Les voy a decir la explicación que nos dio un maestro de teología a nosotros en el seminario. Él dijo, bueno, es que los que murieron antes murieron creyendo la promesa. Y agarran Hebreos 11, y ahí Hebreos 11 dice, habla de los héroes de la fe. Y que todo lo que hicieron estos héroes de la fe, sin ver lo que nosotros vimos, o sea, sin conocer a Yeshua, pero lo hicieron creyendo en la promesa. Ahora, yo no sé a ustedes, pero a mí, yo si leo el Tanaj, leo la Torah, los profetas, no hay textos que con claridad digan o hayan hablado acerca de esa promesa. Pues es algo que nosotros hemos aprendido como una doctrina y hasta conocemos la línea de la promesa y todo, pero que haya textos en donde se diga que alguien le enseñó a otro, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés le habla al pueblo de Israel y sí le habla de que el Eterno va a levantar un profeta en su lugar, ¿verdad? ¿Sí ubican esa parte? Moisés diciéndole al pueblo, el Eterno va a levantar otro profeta en mi lugar. Pero si analizan el texto, o sea, Moisés fue claro respecto a eso, o sea, les dijo que tienen que creer en él para que alcancen la eternidad, o que no, nada más va a levantar un profeta. Otros textos como Jacob cuando bendice a los hijos, y que ahí la Torah dice que Jacob vio el mundo por venir y profetizó sobre el Mashiach. Incluso Balaam profetiza sobre el Mesías. Nosotros lo entendemos hoy, pero piensen así tal cual en el texto. ¿Ustedes creen que ese texto o esas palabras les dieron un mensaje al pueblo de aquel tiempo para entender y creer en Jesucristo? O sea, yo lo veo bien difícil, ¿no? O que cuando el Eterno le dijo a la mujer, he aquí que yo pongo enemistad entre tú y la serpiente, entre su simiente y la simiente de ella. O sea, Adán y compañía entendieron que el Eterno estaba hablando de un Mesías venidero.
entendieron que ese Mesías iba a morir crucificado y entendieron eso. Yo la veo difícil, la veo bien complicada. Entonces realmente es difícil encontrar textos en el Tanaj, o sea, en todo el Antiguo Testamento, es difícil encontrar textos que hablen con claridad de la promesa de un Redentor. Quizás el más claro es Isaías, pero Isaías es un profeta que profetizó, valga la redundancia, alrededor de 650 años antes del Mashiach. Entonces de ahí para atrás no hubo tanta claridad. Hasta Isaías, que habló de un Redentor, de un Goel que el Eterno enviaría. Isaías es el primero que habla claramente de un Redentor que el Eterno va a enviar, y que a través de ese Goel el pueblo de Israel va a poder ser perdonado por los pecados de muerte. La primera vez que se habla de eso. Y estamos hablando ya de un tiempo más para acá que para atrás, o sea, más cercano a la venida de Mashiach. Entonces, ¿qué ocurre con todos los que vivieron antes? Lo que decía Iván, ¿verdad? ¿Cómo quedan ellos? ¿Cómo ellos iban a ser salvos? Bueno, pero ya es cuando está Yeshua en la tierra, ¿verdad? Que le dice Yeshua a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Y también esta otra donde dice Yeshua: los primeros serán, Los últimos serán primeros. y los primeros postreros, ¿verdad? Ajá. No es al revés. Pero la idea es esa: si no vieron a Yeshua y creyeron, es tiempo su promesa. Y nosotros que hemos vivido ahorita vamos a regalar para el último, dice la palabra. Primero serán ellos los profetas y los que batallaron sin Yeshua. ¿Sí? Ese es, no sé, es lo más cercano que veo ahí en la palabra, ¿verdad? Pero de aquellos anteriores, pues nadie sabía, nomás era profeta. Y son frases misteriosas, ¿verdad? O sea, Si es que se queda uno, bueno, ¿y cómo está eso? Tenía fe, pero ¿en qué? ahí está las... A lo mejor tenía fe en los milagros que usaban, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, eso Imaginando, ¿cómo que no vieron? Si Tomás no puede ver más para atrás, ¿verdad? sí, o sea, ahí depende mucho eso, ¿verdad? Que decía el hermano. ¿Qué? ¿Creer en qué? ¿O creer en quién? ¿Sí? Entonces, son misterios. Por eso cuando hablábamos del Evangelio dijimos que hay uno que se llama el misterio del Evangelio. O sea, como dando a entender que la buena noticia también es algo misterioso. ¿Sí? Es un misterio. El tema de la salvación en cuanto a los demás es un misterio. Entonces nadie aquí de los que estamos acá en la mesa pudiera hablar respecto a la salvación del que está al lado. Cuando mucho puedes hablar de tu propia salvación. Y yo creo que hasta le dudas, ¿no? O sea, alguien que diga, no, pues yo sí estoy bien seguro y bien firme y yo... Ajá. Hay muchos detalles, por ejemplo, y este detalle que dice que esto, aunque es personal, ¿verdad? Claro que es personal, ¿verdad? Pero esto es por fe y para fe. Y como está escrito, el que retrocede, pues no gana. No agradará mi alma, ¿verdad? Así es. Entonces, precisamente por el tema que hablábamos hace rato del Jacob que tenemos dentro de nosotros, nos hace de pronto dudar de nuestra propia salvación. Y si a veces dudamos de nuestra propia salvación, pues ¿cómo podemos hablar de la salvación de otra persona? Si no sabemos, realmente no conocemos a la otra persona. Por muy cercanos que estemos, no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, sí, la salvación es algo personal, pero también es algo nacional. Ese es el otro tema, el otro misterio.
porque las escrituras manejan la redención en dos maneras, personal y nacional. La redención nacional, la redención de todo Israel, que es en Yom Kippur, se celebra la redención nacional, no la individual, ¿sí? La nacional. En Pesaj es más como la redención individual, y si se fijan los conceptos parecieran contrarios. Yom Kippur se ve más como una santa convocación que debería de celebrar la redención personal, y Pesaj más como la salvación nacional, porque es cuando todo Israel salió de Egipto. Sin embargo, en lo que es ya el papel de cada festividad, Pesaj celebra la redención de cada individuo, y Yom Kippur celebra la redención a nivel nacional. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ya meternos en el tema de por qué Yeshua murió en Pesaj y no Yom Kippur, eso ya es otra cosa. Pero respecto al cómo fueron salvos los antiguos, queda claro que fue por la fe. O sea, eso queda claro. ¿Sí? Muchos discuten sobre el tema de la gracia. La gracia no es algo que se tenga que discutir. La gracia, todos sabemos que lo que recibimos del Eterno, todo es por gracia. La salvación es por gracia. La vida es por gracia. La fe es por gracia. Todo lo que recibimos de parte del Eterno es gracia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no merecemos nada. Entonces todo es gracia. Cada día que despertamos, respiramos, es gracia. Todo eso es gracia, es un regalo que no merecemos, que el Eterno nos lo da. La salvación, según la explicación de Rav Shaul, dice, es por gracia, sí, pero dice por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, todos, desde la antigüedad y hasta los últimos días, vamos a entrar o vamos a alcanzar la redención por medio de la fe. Acá quizás la interrogante es: ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Yeshua como tal se manifestó cuando vino el tiempo dispuesto por Dios. Él vino, nació de mujer, nació bajo la ley, etc. Pero antes de eso, ¿cómo es que Abraham alcanzó la redención? Esa es la pregunta. O Moisés, o los demás. No hubo nadie ahí que les predicara, ¿verdad?, de Yeshua. No hubo nadie que les hablara del arrepentimiento. Nadie que los invitara a levantar la mano, pasar al frente, nada de eso. Entonces, ¿cómo funcionaba? Y si el Eterno es el mismo, ayer, hoy y por siempre, ¿por qué lo que funcionó para ellos no funciona para nosotros? ¿O cómo está? ¿O cómo es ese tema? Entonces, por eso es necesario entender la fe que se ejerce en quién o en qué. Yeshua dijo en el Eterno y en Él, en el Hijo. También Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, ahí estamos de acuerdo. Entonces, esto quiere decir, Yeshua también dijo, antes que el mundo fuese, yo soy. Entonces quiere decir que Yeshua siempre ha estado presente y el Padre siempre ha estado presente. Los dos están presentes. La misma escritura dice de Yeshua, lo presenta como la Torah viviente. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo o la palabra, ¿sí?, o la dabar en hebreo. En el principio era la palabra, el verbo, es Yeshua. Y si Yeshua es la palabra viviente, entonces eso nos lleva a la conclusión de que Yeshua es la Torah hecha carne. Él mismo lo dice, Juan lo dice. Él es la Torah hecha carne. Pero Él es la Torah. Entonces la Torah que le es entregada a Moisés
es Yeshua. La instrucción del Eterno es Yeshua. En ese sentido, desde Adán recibió Torah, ¿sí o no? Adán recibió Torah. Noé recibió Torah. O sea, todos han recibido Torah. Todos han recibido instrucciones del Eterno. Yeshua es la Torah viviente o es la Torah personificada, pero es la Torah. Entonces quiere decir que las personas tienen la esperanza de redención por ejercer fe en la Torah, o sea, en las instrucciones del Eterno. Y eso es algo de lo que habla el Rab Shaul en su carta a los Romanos. Las personas tienen la esperanza de redención por ejercer fe, es decir, por practicar las instrucciones del Eterno o el manual del Eterno, seguir las instrucciones del Eterno. Entonces, hemos dicho otras veces que al final de tiempos y cuando entremos en la redención final, en el grupo de los redimidos va a haber mucha gente que ejerció fe sin necesidad de haber asistido quizás a una iglesia, sin necesidad de haber tenido acceso a una Biblia. Eso puede sonar increíble, pero yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a ocurrir ese misterio del que habla Rab Shaul ahí en Romanos capítulo 2? Pues porque dice el Rab Shaul, aquellos que por naturaleza hicieron lo que era debido, es decir, se comportaron correctamente, obedeciendo a las instrucciones del Eterno escritas en sus mentes desde siempre. O sea, esas personas entran en el grupo de los redimidos. Y jamás escucharon el nombre, ¿verdad?, del Mashiach. O jamás tuvieron acceso a una escritura. Pero en su mente ellos siguieron las instrucciones recibidas o escritas ahí por el Eterno. Tuvieron temor del Eterno. Hicieron la voluntad del Eterno. Entonces, hay personas así. Hay personas que actúan y que muestran un amor al prójimo como no lo muestran a veces personas que se dicen ser temerosas. Acá tenemos un detallito cada año en los últimos 3 años, yo creo, con un matrimonio que son amigos acá de la maestra de Karen, y que ya son 3 años con y la verdad, bueno, a nosotros nos impacta mucho el testimonio de estos muchachos, porque ellos fueron en algún momento compañeros de trabajo de Karen, y la primera vez yo creo que pues, Karen les compartió de esto sobre Hanukkah, y pues no sé, ¿verdad? No sé esa parte de cómo surgió, no sé, pero Karen les compartió y ellos se interesaron y dijeron, oye, pues cómo, nosotros queremos participar, ¿no? Queremos regalarle algo a esos niños. Supieron de los niños del desayunador y que se les hacía esta fiesta. Probablemente ellos no saben, no entienden qué es Hanukkah, qué se celebra. Quizás ellos piensen que, pues, como muchos, ¿no? Pues es la Navidad judía, qué sé yo. Pero ellos desde hace 3 años están pendientes de que llegue esta fecha, y ya cercana a la fecha ellos ya están preguntándole, ¿verdad, Karen? Oye, ya mero es, ¿verdad? Pues pídeles ahí la lista de los niños y a ver en qué podemos ayudar. Y la forma en que ellos se involucran, recuerdo el primer año que vinieron en la celebración que hicimos en la noche, última noche de Hanukkah,
y ellos pidieron ayudar, porque ellos dijeron, es que venimos a ayudar. Y ellos andaban aquí sirviendo las mesas y todo. Varios hermanos acá decían, oye, ¿estos quiénes son? ¿No? ¿Los contrataron de meseros o qué? No, unos muchachos, un matrimonio joven que vinieron acá a servir. Esa era su intención. Y no solamente eso, o sea, ellos compraron regalos para los niños, compraron que calcetines, que gorritos, cosas prácticas, ¿no? Hacía frío, entonces pues, que una bufandita, no sé, un gorrito para cada niño. Trajeron así regalos para ellos y aparte pues anduvieron sirviendo, anduvieron ayudando. El año pasado nuevamente estuvieron acá. El año pasado hicimos la celebración para los niños del desayunador en la mañana, ya no fue en la noche. Entonces, pues yo no sé los horarios de ellos, ¿verdad? En el trabajo o cómo, pero ellos vinieron. Pues creo que piden permiso, no sé la verdad. O sea, ellos vinieron, ellos pidieron el día, yo no sé, pero ellos vinieron. Ese día estábamos a 4 grados bajo cero, ¿se acuerdan? Hanukkah el año pasado, estaba la cosa temible, ¿no? Pero los niños vienen. Y aquí estuvimos y con los 4 grados bajo cero y todos los niños acá. Bueno, estos muchachos vinieron. Estuvieron aquí, igual, trajeron regalos y todo. Y todavía recuerdo que ya para el final, este muchacho vio a uno de los niños que andaba en chanclas, con 4 grados bajo cero, ¿no? Y el pie así, sin calcetines y en chanclas, ¿no? Andaba uno de los niños. Entonces este muchacho lo vio y pues ya nosotros no supimos ni cómo, él le habló a alguien, conoce una persona, no sé, pero total que al rato llegó aquí un proveedor, alguien que le trajo un montón de cajas de tenis. Y tenis, no están, o sea, es para saberlo ni para contarlo, ¿verdad? Pero tenis de esos de marca, ¿no? De caros. Tenis que pues, tú los ves y sabes lo que cuestan esos tenis, ¿no? Y yo pensé, dije, no, me hubiera venido en chanclas yo también. Imagínense, hermano. Así, tenis que Puma, que Nike, y a ver, te quedan estos, ¿cuáles te gustan? Y a varios niños. Ahí los que se quedaron al final, pues lograron, ¿no? Porque realmente se tardaron en traerle los tenis, ¿sí? Ya se había terminado el festejo, todo, se habían entregado ya regalos, ya todo. Pero él se andaba viendo eso, estaba preocupado y le había dicho al niño que se quedara y creo a otros niños. Entonces nos quedamos como hasta 2, ¿no? De la tarde, 2:30, algo así. Desde las 12 se había terminado todo, pero nos quedamos por el tema ¿no? Entonces este muchacho no se fue hasta que no dejó a este niño con sus calcetas y sus tenis y todo. Y a varios niños les compró tenis. Entonces, cuando tú ves esto, ves estas cosas, dices, o sea, si esto no es temor de Dios, ¿qué es? Si esto no es amor al prójimo, ¿qué es? O sea, las acciones de estos muchachos son, y este año pues ya hablaron, ya ahorita están, yo creo que ya se están preparando, ya estarán listos, ¿verdad? Esperando el día de venir. No, de hecho ya dijeron, ¿no? Que ya tienen, ya compraron regalos, ya están listos para venir. Cobijitas para todas las niñas. Y balones. Balones para todos los niños. Entonces, ellos no asisten en ninguna iglesia, ellos no, o sea, no son religiosos, no, pero sus acciones hablan, ¿verdad? Sus acciones dicen mucho. Su amor al prójimo, en este caso, su amor a los niños.
Y pues a mí me hace pensar mucho en las palabras de Yeshua, en el juicio a las naciones. Porque va a haber un juicio a las naciones. Esto es, cuando la Escritura habla de juicio a las naciones, habla de juzgar a las personas que no conocen a Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? El juicio a las naciones. Porque la Escritura ubica, o sea, Israel y las naciones. Israel como los que conocen a Dios, las naciones como los que no conocen a Dios. Y en el juicio de las naciones, dice Mateo 25, Yeshua va a estar ahí, y entre todas las naciones, Yeshua va a dividir en dos grupos a las naciones, ovejas y cabritos. Muchos tienen una imagen equivocada de eso, y piensan que ahí estamos los creyentes. No, el juicio de las naciones no es el juicio de los creyentes. Ahí no estamos los creyentes ya estamos aparte, separados. Los creyentes ya estamos, ya hasta nos casamos, ¿verdad? Con Yeshua y todo. El juicio a las naciones es el juicio para el mundo en general, para todos los que no conocen a Dios. Y a ese mundo incrédulo, Yeshua lo divide en dos: ovejas y cabritos. Los cabritos de plano van a estar desechados, pero las ovejas, a los que Yeshua les dice: venid benditos de mi Padre, bienvenidos al reino. O sea, no estaban contemplados. Bienvenidos al reino que mi Padre ha preparado. Y entonces Yeshua da las razones. ¿Por qué ese grupo de personas son bienvenidos al reino? ¿Por qué dijo Yeshua? Por cuanto tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo en la cárcel y me visitaste, ¿verdad? O sea, todos estos motivos da Yeshua, y fíjense el detalle de que ellos no lo conocen. O sea, queda claro que no lo conocen. O sea, ellos van a contestar: Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo dices que hicimos? Ni te conocemos, no sabemos. Ahora sí que con todo respeto, no sabemos quién eres. ¿Cuándo es que nosotros te dimos de comer y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Y qué dijo Yeshua? Cuando lo hizo por el prójimo. Cada vez que lo hicieron, cada vez que hicieron esto por uno de ellos, de mis hermanos, los más pequeños. ¿Quiénes creen que son los más pequeños? Los niños. Los niños. Cada vez que ustedes se preocuparon por un niño, cada vez que hicieron algo por un niño, por alimentarlo, por darle de comer, por protegerlo, lo hiciste conmigo. Entonces, son bienvenidos. Y este es un tema que muchos le sacan vuelta, ¿verdad? Porque choca con la doctrina tradicional. Choca con la creencia de que necesitas conocerlo para entrar. Pero ahí queda claro que no lo conocían. Y que entraron o entran al reino por sus acciones justas. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan, yo, por ejemplo, yo creo que estos muchachos ya tienen parte ahí, ¿verdad? Aunque no sean religiosos, aunque no han hecho, como se dice, una decisión de fe, pero están actuando justamente. Entonces, muchos que nos decimos creyentes, por el contrario, nos decimos creyentes, pero no actuamos como creyentes. Y nos pasa más como la canción de Arjona, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La canción de Jesús verbo no sustantivo, que habla de doña Carlota. ¿Saben la canción? No. Aquí ustedes no son pecadores como yo. En la canción dice que doña Carlota predicaba del amor al prójimo. ¿Sí? Le hablaba del amor al prójimo, pero le ponchaba las pelotas a los niños, los balones. Entonces, ¿cómo puedes tú predicar del amor al prójimo y ser una mala persona con los niños? O
sea, se me viene a la mente la imagen también de la película esta de A Medias Tintas, una imagen de donde uno de los personajes que era muy religioso y siempre iba a la iglesia, y va saliendo de la iglesia y se sube al carro, y los niños, hay unos niños ahí muy necesitados afuera, ¿verdad? Vendiendo chicles. Ándele, oiga, cómpreme un chicle, oiga, no sea malo, mire. No, a ver, mis hijos, háganse para allá. Cristo les ama, pero háganse para allá, no me rayen el carro, y a ver, y se sube y se va, ni un chicle les compró. ¿Cuál amor? ¿Cuál fe? O sea, si no eres capaz de ver una necesidad así, y va saliendo de la iglesia, va saliendo del culto. Ese es el detalle. Entonces, muchos creyentes, que nos decimos creyentes, que nos decimos religiosos, vemos necesidades y simplemente las ignoramos. Jacobo en su carta dice que la verdadera religión, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál es? Yo diría la verdadera manera de ejercer fe, para no utilizar la palabra religión, pero en las traducciones tradicionales dice la verdadera religión o la religión sin mácula, ¿verdad? Es esta. ¿Y cuál es? Dice Santiago. Sí. No, pero ahí ¿qué dice Jacobo? O sea, literalmente ¿qué dice? Traducido en acciones, porque sabemos que Yeshua es, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí Jacobo? Ver las necesidades, atender las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Ahora, ¿por qué siempre se habla de estos dos grupos? Bueno, porque son los más vulnerables. Fueron en el pasado y siguen siendo los más vulnerables. Santiago 1:27 es el versículo. ¿No lees, por favor? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está el pilón, la santidad, ¿no? Como un pilón, la santidad. Pero visitar a las viudas y a los huérfanos. Como decía el hermano, y tiene razón, si volteamos a ver a Yeshua, o sea, el ejemplo de Yeshua, la Escritura dice que tenemos que seguir el ejemplo del Maestro, ¿verdad? O sea, él ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas, etcétera. Entonces, ¿qué ejemplo él nos dejó? Bueno, dentro de los muchos ejemplos que él nos dejó, él atendió las necesidades de las personas siempre. Siempre. O sea, no hubo alguien que viniera a Yeshua o se acercara a Yeshua y se fuera con las manos vacías. Y que dijera, no, pues mira, a mí no me dio nada. Sanó al ciego y sanó al paralítico, pero pues a mí me dejó sordo. No. No hubo nada de eso. Todos los que acudieron a Yeshua recibieron la bendición que buscaban, recibieron el milagro, ¿verdad? O sea, él atendió las necesidades. Cuando hubo hambre y que los discípulos le dijeron, maestro, hay que despedir a la gente porque, no, hombre, ya todos tenemos hambre, y pues no hay comida, y que se vayan a comer a sus casas ya que regresen luego, ¿no? ¿Y qué les dijo Yeshua? ¿Por qué no les dan ustedes de comer? ¿Qué les falta o qué? Así, con esa naturalidad, ¿verdad? ¿Por qué no les dan ustedes de comer? ¿Cuál es el problema? Maestros, no hay comida. O sea, no hay comida que alcance. Pues si nosotros ni traemos para nosotros, menos para que coma toda esta multitud, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué dijo el maestro? Bueno, ¿qué hay? No, pues nada más esto, con esto. Y alcanzó y sobró. Entonces, atendiendo las necesidades, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, si estamos hablando otra vez, ¿verdad?, de buenas noticias, estamos hablando de evangelio, estamos hablando de creer en el Padre, estamos hablando de creer en el Hijo, estamos hablando de seguir un modelo, o mejor dicho, de seguir
pues un esquema donde primero tienes que comenzar como creyente, ¿verdad? Porque primero comienzas como creyente, la escritura, pasas por un proceso. Para llegar a ser un creyente hay un proceso, pero ya como creyente tienes que experimentar otro proceso que culmine en, dice el Rav Shaul, en ser enviado, o sea, en entender que tú también eres enviado. Tú comenzaste como creyente escuchando a alguien. Todos acá si nos preguntan, oye, ¿tú cómo empezaste en esto, no? ¿Cómo empezaste? Ah, pues yo empecé de esta manera. Sí, a mí recién alguien me preguntó, oiga, ¿y usted cómo empezó? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Quisiera que todo el mundo me preguntara eso. Esta persona me preguntó, oiga, por lo que algunas cosas que he escuchado de usted, pues como que usted antes era tremendo, ¿verdad? Como que usted pues no siempre fue pastor, ya no, pues no, ¿verdad? Dice, bueno, como que usted tiene una historia ahí media truculenta antes de haber sido pastor. Entonces, ¿cómo es que usted se involucró en esto? ¿Cómo terminó siendo pastor? Esa es la pregunta, ¿no? que quisiéramos. Ha habido personas, sobre todo las personas que me conocieron antes, que de pronto por alguna razón me los llevo a encontrar por ahí, y que les digo, ¿verdad?, que pues ahora soy pastor, y obviamente me preguntan, pero ¿cómo, Saúl? O sea, ¿cómo es que tú terminaste siendo pastor? O sea, tú. Sí. Me decía un amigo que conocí en la secundaria, que una vez me lo encontré aquí trabajando, él estaba trabajando asando pollo aquí en la carnicería que está aquí en Las Delicias. Y llegué y lo vi, me vio, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ya nos saludamos, nos abrazamos. ¿Por qué trabajas así? ¿Tú qué andas haciendo? ¿Y es por aquí? Le dije, no, pues tengo la iglesia por aquí cerca, pero yo digo, oye, ¿qué? Y dije, sí, o sea, es que, pero ¿cómo? ¿Tienes una iglesia? ¿Qué se trata? Dije, no, pues que soy pastor de una iglesia que está aquí. Dice, ¿tú eres pastor? Sí. Y ya primero se le quemaba el pollo, ¿no? No, ¿cómo? Tú no puedes ser pastor, ¿sabes? Yo te conozco, yo sé quién eres, tú eres banda, tú eres esto. Era. Yo le sirvo a Dios ahora, soy pastor. Pero ¿cómo es eso? Le digo, bueno, pues si me dejas que te cuente, pues te cuento, ¿no? Y que no se te queme el pollo. Sí, que no se te queme el pollo. Pero sí. En otra ocasión, otro amigo nos encontramos en el elevador de Seguro Social. Iba yo ahí de visita, nos subimos al elevador, iba yo con uno de mis hermanos. Y el elevador estaba fallando y tocó que este amigo era justamente el técnico que arreglaba el elevador. Y ya nos dice, no, pásenle, sí, lo andamos aquí arreglando, pero sí. Y ya ahí me ven, Saúl. Y dije, Juan Carlos se llamaba, ¿no? Pero bueno, yo lo conocí como el pingüino. ¿Cómo estás? Y no, hombre, ya también nos abrazamos, nos saludamos, que esto y que aquello. Oye, ¿qué es de tu vida? Me dice él. Dice, bueno, ya viste, yo soy técnico, ando aquí, arreglo elevadores y no sé qué, trabajo en tal compañía. ¿Y tú qué tal? Le dije, no, yo soy pastor de una iglesia y nunca se me olvida que mi amigo pingüino se dio como 2 vueltas ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Y mi hermano que estaba ahí se reía y decía, sí. Sí, es cierto. Por increíble que parezca, pero sí es pastor. Le digo, no, sí, de veras. Estás bromeando, Saúl. No, ¿es en serio? Pero ¿cómo alguien como tú acaba siendo pastor? Todos me dicen eso, ¿no? Y todos los que me conocen hoy me preguntan eso, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿qué hacía usted o qué? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. Es un misterio que jamás va a ser revelado. Exactamente, ¿no? Pero el tema es justamente ese, ¿no? Que cuando alguien te conoció de una manera y después ve lo que el Eterno hizo en tu vida, ya tiene un mensaje. O sea, ya tiene un mensaje.
No necesitas más. Por eso les decía la semana pasada, todos tenemos la tarea de predicar, mas no todos vamos a predicar de la misma manera. La mayoría, o mejor dicho, todos tenemos la responsabilidad de predicar con el testimonio. Ahí sí. El que falle en ese renglón, pues está fallando en todo. Porque la responsabilidad de nosotros es ser luz, antes que cualquier cosa. Ser luz, iluminar el camino de los que están en la oscuridad. Entonces nuestro principal mensaje es nuestro testimonio. Entonces por eso nos tenemos que esforzar en nuestro testimonio. Ya de ahí para allá, si el Eterno nos da la oportunidad de compartir mensaje, ya predicando ahora sí con palabras, o enseñando, haciendo discípulos, haciendo tarea de evangelista, como decíamos también, pues eso ya es ganancia, ¿no? Pero la obligación que tenemos delante del Eterno y delante de unos de otros es de dar un buen testimonio, ser luz. Porque eso sí, hermanos, de ahí sí depende que las personas crean o rechacen de eso, de nuestro testimonio. O sea, de ahí es donde siempre se va a partir. ¿Sale? Entonces, tenemos nuestros dos textos ahí como base. Y decíamos, los creyentes, o mejor dicho, las personas que vivieron antes de que Yeshua se manifestara o viniera en carne, ellos tienen la esperanza de redención basados en qué? En las obras de Dios, o sea, en hacer la obra de Dios. Como el ejemplo que les puse, ¿verdad?, de estos muchachos. Y todos aquellos héroes de la fe que se mencionan en Hebreos, si se fijan ustedes en un detalle que destaca Hebreos es que ellos hicieron cosas. O sea, Hebreos no está hablando de que creyeron. O sea, sí dice por la fe, pero si se fijan dice por la fe hicieron. Por la fe fulanito hizo esto, hizo aquello. Por la fe aquel hizo esto otro. Por la fe, o sea, ahí la clave es hicieron. ¿Sí? Cruzaron montañas, construyeron esto, hicieron aquello, hicieron. O sea, está hablando de obras todo el tiempo. Por la fe hicieron. Y luego destaca, el escritor de los Hebreos destaca que ellos hicieron todo eso sin haber conocido a Yeshua. Él destaca eso, sin haberlo conocido. Ellos lo hicieron esperando ver el cumplimiento de una promesa. Y el capítulo 12 de Hebreos dice, o comienza diciendo, o sea, ahora pues vean nosotros, o sea, después de Yeshua, teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los antiguos. Los que hicieron todas estas proezas, todas esas maravillas, por la esperanza de una promesa. ¿Dónde nos deja a nosotros eso? Dice Hebreos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad o cuál es nuestro compromiso? Si ellos hicieron todo lo que hicieron por una promesa que nunca la vieron cumplirse y todos ellos murieron sin ver el cumplimiento, nosotros nacimos ya con la promesa cumplida. Ya con un Mashiach que vino, que hizo la obra de redención. Para nosotros la historia es distinta de los antiguos, pero el mecanismo es el mismo. O sea, tenemos que creer. Como dijeron hace rato, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero el compromiso que tenemos que mostrar se pone ahí como mínimo el de los antiguos, lo que ellos hicieron, como mínimo.
Y el escritor de los Hebreos añade ahí una pizquita ahí de un ingrediente muy especial a la fórmula, cuando dice que nosotros no hemos padecido, aún no hemos padecido hasta la sangre, pero es necesario padecer, ¿verdad? Entonces, de todo eso, mis hermanos, se trata el Evangelio. De todo eso se trata el Evangelio, se trata la buena noticia. Nosotros somos creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de dar un buen testimonio, tenemos la responsabilidad de amar a Dios, de amar al prójimo, y tenemos la responsabilidad ya también como creyentes de años, porque aquí creo que todos los que estamos, no hay nadie que sea nuevecito, como dice el amigo aquel, por amor a los nuevecitos. Aquí no hay nuevecitos, ¿verdad? Aquí puro viejito. Aquí el que menos tiene, ¿cuánto tiene asistiendo y cuánto tiene conociendo y cuánto tiene leyendo las escrituras? Los más jovencitos, a ver, Jorgito. Ya no se cuece el primer hervor, ¿verdad? Ya. A los 3 años ya decía los mandamientos de memoria. Hombre, ya con eso. Sangre judía corre. Ya tiene un doctorado en Torah casi, ¿verdad? Alexa, la más chiquita que está acá. Pues sí, igual empezó ella a memorizarse y a aprender de la palabra de los 3 años. Por eso les digo. Entonces aquí no hay ningún nuevecito, ¿ven? Porque ellos son los más jovencitos, pero empezaron desde niños. O sea, Alexa no hace mucho que hicimos su bat mitzvah, ¿verdad? Y que pues mire, ella se preparó, ella estudió, ella hizo un examen y todo, y sabe, conoce. Y es la más jovencita aquí, entonces nadie tiene excusa, ¿no? En ese renglón. O sea, aquí todos como creyentes tenemos esa responsabilidad, ese deber, desde dar un buen testimonio, que es lo primero y lo fundamental, pero aquí este grupo somos ya personas que tenemos la suficiente capacidad para estar también compartiendo la palabra, ¿verdad? Porque ya tenemos años de estudiar, años de preparación, que quizás solamente nos falta pulir algunas cositas, pero pues que estamos listos. Sí. Sergio dice, soy un bebé en Cristo. Ah, no. No está aquí, pero desde allá hace sus comentarios, ¿eh? No, pero dice, soy un bebé en Cristo, diría el amigo de la anécdota. Ah, sí, es que yo les conté una anécdota de que soy un bebé en Cristo. Bueno, gracias a los que estuvieron comentando también desde allá, desde la distancia. Hermanos, pues ya la próxima clase vemos nuestro primer caso y vemos en cada caso que veamos, en cada caso que estudiemos, vamos a tratar de hacerlo práctico, y la idea es que nosotros, que cada uno al ver un estudio de caso, traten de pensar en alguna persona que ustedes conozcan como parecida a la de la historia, ¿verdad? Ese va a ser también un desafío. Pero bueno, igual les encargué que estuvieran viendo algunos casos, ya han visto algunos, ya tienen algunos por ahí, que han visto, que han escogido. Sí, bueno, igual me los mandan por ahí al grupo de WhatsApp. Ahí me ponen, hermano, yo creo que este es un buen caso, ¿no? Para estudiar. De alguien a quien se le comparte en tiempo de persecución. Sí, o sea, que llene ese requisito que le pusimos al título de la clase, ¿no? Alguien que, de toda la Biblia, ¿verdad? Sobre todo nos queremos enfocar en el Tanakh, pero, o sea, que de toda la Biblia. Alguien que ustedes digan, yo creo que este es un caso de evangelización. Yo creo que aquí se evangelizó esta persona, creo que eran tiempos difíciles, y creo que aquí esta persona conoció de Dios a través de esta otra persona. ¿A qué? Podemos tomar ese caso y lo estudiamos aquí en clase. ¿Sale? Entonces, los que ustedes ya estén pensando o hayan considerado,
Mándenmelos por favor para empezar a hacer así como que una pequeña lista e irlos analizando uno por uno. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vemos más tarde.